Bueno, a continuación voy a explicar el primer teorema fundamental del cálculo, previamente a aclarar unos conceptos básicos de derivada y de integral y con un ejercicio de aplicación. Entonces, lo que debemos saber es que tenemos nuestra función primitiva, una función normal sin derivar nada. Y si nosotros en un intervalo cogemos y le derivamos, como resultado nos va a dar una recta tangente en ese punto, y esa recta tangente va a ser una función en sí. Ya, entonces esta función f de x es la derivada de f mayúscula, ¿no es cierto? Que se representa con f mayúscula prima de x. Es decir, si nosotros nos dan de dato una recta tangente que sería una derivada y le aplicamos el proceso de la integración, como resultado nos va a dar la función primitiva. ¿Sí? Sabiendo esto, entonces podemos concluir que la integral de la derivada de una función es la función primitiva. Básicamente esto sería, para eso nos sirve la integral, para obtener la función primitiva de su derivada. Entonces a esto le podemos reemplazar por la f minúscula, que es lo mismo que la f mayúscula prima de x, y nos va a dar la función primitiva. Ahora, lo que nos dice el primer teorema fundamental del cálculo es que si nosotros queremos hallar la derivada de la función primitiva, pero expresado en forma de integral, es decir, así, ¿sí? Vamos a tener que aplicar una fórmula. Esto de aquí es lo mismo que aplicar la derivada a una función normal, a una función primitiva, solo que cuando nos dan de dato con una integral, entonces se aplica el primer teorema fundamental del cálculo, que nos dice lo siguiente. Si tengo una integral evaluada en el límite inferior con, digamos, un a de x, y en el límite inferior con un b de x, y aquí siempre f minúscula, como ya dijimos, por confusión. Entonces aquí, si yo tengo los límites en la variable x, acá va a tener que estar otra variable, no puede ser la misma x. Vamos a ponerle un f de t por dt. Ya. Si nosotros nos dan de dato esto, que sería lo mismo que la función primitiva, entonces nos piden la derivada de esto. La derivada respecto a x de esto de aquí. Todo esto de aquí, ¿verdad? Pero como vemos que está en función de otra variable, lo tenemos que dejar en función de x. ¿Sí? Entonces el primer teorema fundamental del cálculo nos facilita esto. Y nos dice que podemos aplicar simplemente la sustitución del límite superior evaluado en f de t por la derivada del límite superior menos el límite inferior evaluado en t por la derivada del límite inferior, que nos daría como resultado esto: f de t evaluado en b de x por la derivada de b de x menos f de t evaluado en a de x por la derivada del límite inferior a' de x. Ya. Entonces con esta fórmula de aquí
Y yo puedo obtener ya la derivada cuando nos dan como dato una integral, la función de otra variable. Entonces simplemente reemplazamos los valores por su respectiva derivada menos el otro valor de abajo por su respectiva derivada. Entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio de aplicación teniendo en cuenta que en los libros cuando nos pidan que hallemos f de x, nos están pidiendo hacer este reemplazo, ¿sí? Este reemplazo. Y digamos, nos piden f' de x, nos están pidiendo simplemente la derivada de la derivada, es decir, f' de x es la segunda derivada de la función primitiva. Y f de x, como ya vimos en esta parte de aquí, es la primera derivada de la función primitiva. ¿Sí? Entonces, resumo todo esto. Cuando nos den en los ejercicios hallar f de x, en realidad nos piden la primera derivada de la función de x, pero como nos dan de dato una integral, se aplica el primer teorema fundamental del cálculo. Y básicamente aquí, obteniendo esto, ya podemos obtener la primera derivada de f de x, que en realidad sería la segunda derivada de la función primitiva. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio, que es este. Nos dan como dato la integral, ¿sí? Y nos igualan ya la respuesta, que es esta sería la función primitiva, ¿sí? Recordando que el proceso de integración como resultado nos van a dar una función primitiva. Nos pide hallar f de x evaluado en pi cuartos y f' de x evaluado en pi cuartos igualmente. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte de aquí, en este extremo de aquí, es aplicar el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y en esta parte de acá vamos a derivar. ¿Por qué vamos a derivar? Porque, como vimos en la anterior parte, la derivada de una integral y acá dentro su derivada de la función primitiva es igual a la derivada de la función primitiva. Entonces, a los dos miembros hay que derivar, ¿sí? Entonces, una vez aplicado el primer teorema fundamental del cálculo, sería x evaluado en t, que nos daría f de x, por la derivada de x, que es 1, menos 0 evaluado en t, que es 0, por la derivada de 0, que es 0. Entonces, solo nos queda f de x es igual a la derivada de esto. Simplemente derivamos, reemplazamos a continuación por pi cuartos y nos da la respuesta pi medios. Pero lo principal es saber el concepto de por qué derivamos esto de aquí. Porque esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, nos piden la segunda derivada, que sería la f minúscula prima de x. Como ya tenemos f de x, simplemente derivamos y evaluamos en pi cuartos. Nos da como resultado 2 menos pi. Aquí básicamente aplicamos igualmente la regla de la cadena. Por si acaso aquí la derivada del coseno de 2x, entonces la derivada del coseno es el seno de 2x. Como regla de la cadena, la derivada de lo de adentro va acá. Entonces básicamente ese es el primer teorema fundamental del cálculo, que nos sirve para hallar derivadas cuando nos dan de dato una integral, que es lo mismo que hallar una derivada de una función primitiva. ¿Sí?